Dios les bendiga, amén. Y la palabra del Señor dice así en Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido de parte del Señor a través de la obra de Jesucristo, dice la palabra aquí, un reino inconmovible, un reino que permanece con el tiempo y que se mantiene estable, que no varía. Amén. A través de creer en Jesús, en la obra redentora, aquel que fue enviado por tus pecados y por los míos. Amén. Entonces, ¿cómo no tenerle gratitud y adorarle, así como dice aquí la palabra, con todo temor y reverencia? Amén. Amén. Entonces, que en esta hora le podamos estar sirviendo al Dios vivo a través de la adoración y la alabanza. Amén. Dios les bendiga. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Llena
Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias por estar aquí presente. Tú eres el que lo prometió, Señor amado, que nos estuviéramos 2 o 3 congregados en tu nombre. Allí va a estar tú en medio nuestro, Señor. Bienvenido seas, Dios mío, a esta humilde casa de oración, a nuestra mente, a nuestro corazón. Quieras tú recibir toda nuestra adoración, Señor, como perfume grato, Señor, olor fragante. Ese es el deseo, la intención de nuestra adoración y alabanza, porque reconocemos que solamente tú eres digno de toda nuestra adoración y alabanza, Señor. Solamente tú eres Dios, y quien nos ama, y quien dio a su Hijo para morir allí en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Bienvenido, Dios. Amado Dios, te rogamos que en virtud de tu Santo Espíritu, Señor, sea tomando control de toda palabra dicha y oída, mi Señor. Dios mío, para que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón como aquella semilla que cayó en buena tierra y dio mucho fruto para la gloria de tu nombre y para la bendición de mis hermanos, Señor. Yo te ruego que bendigas las vidas que están aquí presentes delante tuyo, Señor, y los hogares que cada uno de ellos representan, Señor. Yo te ruego también por aquellos hermanos que por diferentes motivos no están en este momento con nosotros, Señor. Yo te ruego que ahí en donde ellos se encuentren, tú les envíes de tu bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy bien. Continuamos con la carta a los Romanos, capítulo 3. Así que pueden abrir sus Biblias para acompañarnos en la lectura y también en el desarrollo del sermón. Romanos 3. Hoy vamos a tomar como texto de estudio del versículo 21 al 26. Amén. ¿Lo tienen? Romanos 3, 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título del sermón es: recibimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Estamos estudiando la carta a los Romanos, ya vamos en el capítulo 3, y en todos los textos anteriores que hemos tomado como referencia para leerlos, para escuchar la voz del Señor allí, hemos aprendido que toda la raza humana, sin excepción, está bajo pecado. Entonces, el apóstol Pablo, con una y otra argumentación que hemos estudiado ya a esta altura de la carta, nos enseñó que tanto judíos como gentiles estábamos bajo el pecado. Fue muy fuerte la argumentación de Pablo. No fue fácil escuchar hasta este momento la lectura y el desarrollo de los sermones que llevan estos 3 capítulos, en el cual Pablo está tratando la culpabilidad del hombre. ¿Amén? Y empezó ya en el capítulo 1, versículo 18. Él nos enseñó entonces que no hay justo siquiera uno. Y yo sé que a más de uno nos incomoda esto, como parece que el pastor vino con ganas de afrentarnos hoy, pero es lo que Dios dice en su palabra. No hay uno, ni siquiera uno, dice. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, el apóstol Pablo nos enseñó también en los textos pasados que, que ningún ser humano puede justificarse a sí mismo por las obras, por el cumplimiento de la ley, ya que todos, de una manera u otra, fallamos en este sentido, y es que entonces, explica el apóstol Pablo, estamos bajo el juicio de Dios, toda la raza humana.
Pues bien, el apóstol Pablo, otra cosa que nos enseñó en los textos pasados, es que es por la ley, es el conocimiento del pecado. Por allá dice en Gálatas, dice que la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Si usted estudia lo que es un ayo era, venía a ser como una especie de mayordomo o alguien de las familias muy pudientes, alguien encargado de la educación de los hijos, el que lo llevaba, lo traía de la escuela, etc. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que la ley, como que Dios la usa la ley para que nos tomemos de su mano y caigamos de rodillas ante Cristo. La ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Es algo que Dios usa para que caigamos de rodillas ante Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo nos enseñó que es por medio de la ley, entonces hemos tomado conocimiento de nuestro estado de pecado, de nuestro estado pecaminoso. Puse yo aquí en el coso. Entonces, voy de vuelta, es por medio de la ley que nosotros hemos tomado conocimiento de nuestro estado pecaminoso, hemos tomado conocimiento de que no somos ni tan buenos, ni tan santos, ni tan justos como pensábamos de nosotros mismos que éramos. Fue leyendo y estudiando esta carta al Romano hasta este capítulo bendito, es que la palabra nos pega de frente y nos hace mirar para adentro. La palabra de Dios, acuérdense que es como una espada de filo que penetra, ¿verdad?, hasta partir lo más profundo de nuestro ser. Dice el Señor ahí en el texto que corta las coyunturas, los tuétanos, o sea, cosas muy fuertes de nuestro cuerpo, está hablando. Dice, ante ella estamos todos como desnudos. Y bueno, entonces el apóstol Pablo nos enseña que por medio de la palabra de Dios hemos tomado conocimiento de ese estado de pecado, que ya no somos, ahora está bien Señor, ya no somos tan santos, no somos ni siquiera buenos, menos justos. Y ahí en Isaías, que puedes ir a tu Biblia, Isaías 64, versículo 6, cuando el apóstol Pablo está haciendo este argumento a la iglesia de Roma, Pablo no está predicando a personas no creyentes, sino a personas creyentes. Y Pablo en su argumentación no está hablando palabras que a él se le ocurre, no. Cada una de las palabras hechas por el apóstol Pablo son palabras tomadas de la palabra de Dios. Él hace su argumentación basado estrictamente en la palabra de Dios. Y cuando habla de esto, él está mencionando ahí, en Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapos de inmundicia. Hace años atrás, alguien me había regalado una Biblia muy antigua. Una traducción muy antigua era. Y esa traducción decía, somos como trapos de menstruosa. Así nos llama Dios. De esta manera es que Dios ve a la humanidad. Si bien nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Se lo hago así porque si bien es fuerte, es exactamente la traducción más fidedigna, como trapo de menstruosa. Y yo decía, como bueno, yo tengo unos cuantos carnavales y me crié entre tres hermanas, yo sé bien, y tengo que decirlo, antes del invento de la famosa toallita femenina, bueno, las damas usaban paños, ¿entiendes? En el periodo. Y es eso lo que Dios dice, que así somos delante de Él, como trapo de inmundicia. Cuando habla de trapo de inmundicia está hablando como trapo de eso, es realmente algo inmundo, ¿verdad? Pero eso, así de esta manera es que ve el Señor a la humanidad. Porque a causa de nuestro pecado nos hemos vuelto despreciables a los ojos de Dios. Entonces, al Señor vernos de esta manera, estamos siendo objeto del juicio de Dios para el día de la ira de Dios, del juicio de Dios y de la condenación eterna, estando en esta posición.
Todo esto, toda esta argumentación la fue haciendo Pablo hasta acá en estos tres capítulos que hemos estudiado. El apóstol Pablo entonces en estos capítulos se puso en mi estima, que son tan duros de escuchar. A través de estos capítulos yo puse que son hasta desagradables de escuchar. No es fácil de escuchar este tipo de prédica. Porque el ser humano quiere escuchar que está todo bien y pum para arriba, ¿verdad? O estamos detrás de cosas superfluas. Mas Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No vino para hacernos un favorcito nomás. Es más, yo conozco muchísimas personas que Dios en su misericordia hizo un pequeño favor, pero ni siquiera están en el camino del Señor. O sea, vinieron por los panes y los peces. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, en todos estos capítulos que no son fáciles de escuchar, y los felicito porque ninguno salió corriendo, pero que tal vez ganas no le faltaban, ¿verdad? Bueno, Él nos muestra nuestra condición de pecado, nuestro estado espiritual delante de los ojos de Dios. El estado espiritual de toda la humanidad delante de los ojos de Dios es muerto. Espiritualmente muertos a causa del pecado. Así nos ve Dios. ¿Se acuerdan que mi amigo Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, creo que comienza así? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestro delito y pecado. Así comienza el capítulo 2 de Efesios. Así que no le erramos nada aseverando lo que acabamos de decir. Dios no ve a la humanidad espiritualmente muerta a causa del pecado. Entonces, en todos estos capítulos y en esta argumentación tan fuerte que emplea Pablo, él nos enseña la necesidad que tenemos de salvación. La necesidad que tenemos de salvación. Nos enseña nuestro estado espiritual ruinoso, ¿verdad? Y nos enseña que ninguna obra que hayamos podido hacer o ninguna obra que vayamos a hacer puede borrar nuestros pecados. Nada que hagamos, hermano, puede borrar los pecados que hayamos hecho. No hay obra suficiente que sea suficiente para borrar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia, no es por obra. ¿Entiendes? Nadie va a ser salvo por obra. Nadie. Entonces, vete ahí a Hebreos capítulo 9, versículo 22. La salvación es por gracia, no es por obra. ¿Sí? Y la recibimos por medio de la fe en la bendita obra, en la poderosa obra, en la completísima obra de nuestro Señor en la cruz. Amén. Entonces, el Señor nos enseña en su palabra, Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Miren, estamos hablando de la justicia de Dios. Amén. Acuérdense que el tema del texto es la justicia de Dios. Y vamos a ver qué es la justicia de Dios y cómo Él nos arropa con esa justicia. ¿Sí? Nosotros estamos desnudos delante de Él. Le somos de vista desagradable a Dios. ¿Sí? Entonces ahí en Hebreos 9:21 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es por ello que todos los sacrificios que están aquí detallados en el Antiguo Testamento no son hechos aislados. Ninguno de ellos es un hecho aislado. Todos, particularmente todos, están señalando, ¿verdad?, al único sacrificio justo, perfecto y divino que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Amén. Todos estaban señalando hacia la cruz y hacia Jesús. Entonces Pablo nos enseña, dice en el texto que leímos, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. En el sermón pasado, yo, ¿te acuerdas? Digo, cuando leo este versículo, mi mente vuela ahí al capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor se empareja a dos de sus discípulos que iban camino a Maús caminando, ¿se acuerdan? Y que iban, como yo digo, pateando piedritas porque iban como derrotados. Su Señor había sido crucificado, estaba puesto en un sepulcro y ellos
ya se iban a su aldea porque ya no se había terminado la esperanza, el objeto de su esperanza. Y cuando el Señor comienza a caminar al lado de ellos, ahí camino a Maús, y no lo reconocieron. Y entonces, cuando el Señor comienza a nombrarle en los profetas todo lo que la palabra de Dios dice acerca de él, dice que comenzó a arder su corazón, se encendieron en el Espíritu, ¿verdad? Y ahí reconocieron delante de quién estaba nuestro Señor ya resucitado. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pablo dice acá que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hermano, no hay nada para quitar de la palabra de Dios. No hay nada que haya caducado, ni nada que haya vencido. ¿Entiendes? Por eso admiro a aquellos filósofos modernos del Evangelio que se atreven a decir esto ya caducó, esto ya no tiene más andamiento, esto no significa nada, no tiene valor para nosotros. Cuidado. Con esa filosofía. No hay nada para quitarle a la palabra de Dios. No hay nada sin valor. Por ejemplo, hablando de la ley y los profetas, yo tomé dos ejemplos al azar, los primeros que me vinieron a mi mente cuando estaba haciendo el esquema. ¿Te acuerdas la institución del Cordero Pascual? Éxodo 12. ¿Sí? A través de ese Cordero es que las familias del pueblo de Israel fueron salvas. ¿Te acuerdas cómo fue eso? Dios le ordena que maten un cordero, ¿sí? Y que la sangre de los corderos fuese puesta en los postes y en el dintel de las casas. Y que ese cordero lo tenían que asar. Y que lo tenían que comer entre todos los integrantes de su hogar. Y de esa manera la muerte pasó de los hogares, también de los hebreos. Y ninguno de ellos pereció. Fueron salvos por la sangre y por la vida del Cordero. Amén. Entonces todo esto estaba señalando para que veas que no hay nada desechable en el Antiguo Testamento. Esto es lo que te estoy argumentando. Todo esto señalaba lo que más tarde iba a ser nuestro Dios con su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que nos iba a traer salvación y vida eterna. Amén. Entonces, es por su sangre que nuestros pecados son perdonados. Amén. Yo tomé otro ejemplo. Ahí en Números capítulo 21, puedes ir a tu Biblia si quieres, acompañarme. Para ver que no hay nada desechable en la palabra de Dios. Jesús con su sangre preciosa pagó toda nuestra deuda de pecado. Y con su vida, Él nos dio vida. Amén. La ley de Dios, la palabra de Dios, Romanos 6:23 es así: la paga del pecado es muerte. Amén. Vamos a Números capítulo 21. Hay un título en tu libro que dice la serpiente de bronce. Voy a leer en el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, entró en disciplina el pueblo de Israel, ¿entiende? El pueblo de Dios. Y Dios le envía una plaga de serpientes venenosas que estaban diezmando a su nación escogida, la estaba disciplinando. Entonces el pueblo fue y se quejó a Moisés, y Moisés oró a Dios y Dios le dio la solución. Mira cuál fue la solución de Dios para este caso, para esta mortandad. Dice ahí el versículo 8, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, entonces este tenía que mirar a la serpiente, ¿sí? A la serpiente de bronce, y este vivía. Siempre la salvación de nuestro Dios es por fe. Ellos tenían que mirarlo con fe. Estaba hecho de un metal, de bronce, pero la fe, la obediencia a Dios es lo que traía salvación al pueblo de Israel. Y esto, por supuesto que no era un hecho aislado, ¿entiendes? Según el Evangelio de San Juan, capítulo 3, hay un hombre que se está entrevistando con Jesús, un tal Nicodemo, y ahí en tu Biblia, San Juan 3:14, Jesús le dice a Nicodemo,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, viste que Jesús que está hilvanando toda la palabra de Dios, no hay nada para desechar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús predicando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así como la serpiente fue levantada en aquella asta de madera, así también nuestro Señor fue levantado en el madero de la cruz. El que miraba a la serpiente vivía. Y así también hoy, cuando entendemos que el pecado nos ha alcanzado, a Dios le basta con que miremos aquella cruz a través del tiempo con fe, ¿sí? Para que nuestros pecados sean perdonados y ser salvos. Amén. Amén. Entonces, a Dios es suficiente para todo aquel que cree, es a través de la fe. Recibimos este don de Dios a través de la fe. Amén. Dios, queridos hermanos, es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, nuevamente ahí en Romanos 5.1, un poquito más adelante, acompáñame en tu Biblia, dice así: Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros nos está diciendo Pablo que no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios. Nada, no hay una obra que hagas por medio de la cual tú te reconcilias con Dios. Es a través de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe. Amén. Y el apóstol Pablo está hablando de la justicia de Dios. Y en la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: que al que no conoció pecado, en la obra de Dios con su Hijo, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que cargó en él todos los pecados de nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Están entendiendo? Dios cargó nuestros pecados en Jesús. ¿Sí? Aquel que había cumplido toda la ley de Dios. Perfecto. Sin pecado. Fue envuelto en todos nuestros pecados. Y Él pagó nuestra deuda. Entonces, es Dios mismo el que nos justifica. ¿Entiendes? Al que es de la fe Jesús. Es Dios el que te envuelve en su justicia. Amén. Nada que hagas, querido hermano o hermana, te va a ser agradable a los ojos de Él. Nada. Solamente la fe en la perfecta y maravillosa obra que hizo Jesús por ti en la cruz. Entonces, toda la deuda de tu pecado, nuestros pecados, fue saldada. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. No quedó nada suelto le quedó a Dios. Porque Jesús fue sin pecado, cargando nuestros pecados. Y a causa de que cargó nuestros pecados, cuando digo nuestros, digo los tuyos y los míos, y a causa que Él cargó nuestro pecado, es que Él tuvo que morir en esa cruz. Porque la justicia de Dios así lo determinaba. La paga del pecado es muerte. ¿Entiende? Entonces, Él en esa cruz Él recibió toda la ira justa, santa y piadosa de Dios. Todo el castigo que iba a llevar nuestro pecado lo recibió Jesús. Entonces, somos salvos, ¿sí? Y nos libramos de ese juicio y el castigo y la ira de Dios a través de Jesús. Amén. No hay otra forma de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Por eso que nuestro Señor, antes de entregar su espíritu allí colgado en la cruz,
Él dijo, consumado es. Él derramó toda su sangre para el perdón de pecado. ¿Sí? No le quedó nada al azar. Él pagó toda nuestra deuda de pecado. Y no solo eso, que Él dio su vida a causa de todos nuestros pecados. Amén. Porque la paga de pecado es muerte. Amén. Amén. Isaías 53, versículo 5, dice así, explica la crucifixión de nuestro Señor. Isaías 53, 5. Dice así el Espíritu Santo, el profeta Isaías. Mas Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Alguna vez le fuiste rebelde a Dios? Bueno, el castigo de tu rebeldía y de mi rebeldía fue sobre Jesús. ¿Sí? Yo creo que no fui solamente una vez, hasta el día de hoy soy rebelde a Dios. Así que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque en Jesús hay eterna redención, ¿entiendes? No caduca en la redención que obtenemos a través de Jesús. Amén. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Imagínense todo el azote romano. Yo alguna vez le expliqué todo lo que conllevaba, que no era solamente como un látigo, sino que era como un látigo con muchas puntas, y algunas tenían puntas de metal y otros tenían bolitas de metal. La que tenía punta de metal entraba en la carne hasta los órganos, y cuando tiraban para atrás desgarraban todo a su paso. Y las otras tiritas que tenían puntas de metal, bolitas de metal, bueno, eso rompía todo a su paso. Molía cualquier hueso que hallaba al paso cuando lo azotaban, ¿entienden? O sea que era como un doble azote. Molía los huesos y desgarraba la carne. ¿Está claro? Todo eso lo sufrió Jesús. ¿Bien? Por eso dice así el profeta, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Hoy tú tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo. El castigo de nuestra paz, de tu paz, fue sobre Él. Todo el castigo que merecen nuestros pecados fue sobre Jesús. Así que nadie te aterrorice. Tu pecado tuvo un precio y lo pagó Jesús. O sea, nadie puede señalarnos. Y nosotros deberíamos señalar a nadie. Porque Jesús dijo, consumado es. Quiere decir que Él pagó toda la deuda. ¿Entiendes? Amén. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, es en Jesús es que Dios aplaca toda su ira. ¿Sí? Ya hemos hablado, estudiado sobre la ira de Dios. Amén. Porque siempre hay como... La palabra enseña que Dios es amor, pero la palabra de Dios enseña que Dios también se aira. Que el enojo y la ira de Dios es justa, santa, pero es un Dios de ira también. ¿Entiendes? Y Dios descarga toda su ira. Lo que tenía que descargarse en nosotros en ese juicio final fue sobre Jesús. Por eso la iglesia va a ser arrebatada. ¿Entiendes, hermano? Amén. El mismo apóstol Pablo explica en su carta, dice ahí en Tesalonicense, que cuando Él venga, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Amén. Y luego los que estemos, ¿sí? Vamos a ser elevados a las nubes y nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? El cuerpo de gloria, dice, ahí vamos a estar siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios por esa maravillosa obra, ¿verdad? Pero entonces, en Jesús es que Dios aplaca su ira. Jesús recibe el castigo de tu pecado. ¿Entiendes, hermano? Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque fue envuelto con nuestros pecados. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos 5:1, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios entonces nos declara justos. Amén. Son cosas que se dan al unísono. Nosotros creemos, nuestros pecados son perdonados, somos salvos de la ira venidera. ¿Sí? Y entonces tenemos
paz para con Dios. Amén. Entonces, Él ya no nos mira enojado, sino que hemos sido reconciliados con Dios, es lo que enseña el apóstol Pablo. Estamos en paz con nuestro Dios a través de la fe en la maravillosa obra que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pablo nos enseña que estamos reconciliados, que hemos sido justificados por Dios. ¿Entiendes? Cada uno de ustedes, por haber creído en Jesús, fue justificado. Dios lo ve ahora como justos. ¿Sí? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos, hemos sido reconciliados. Amén. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente es a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros no podíamos reconciliarnos por mérito alguno. Fue Dios que nos justificó y Él nos reconcilió consigo mismo, ¿verdad? Y es por gracia. Recibimos este don de gracia sin merecimiento alguno, hermano. Amén. Amén. Es Dios que lo hace a nuestro favor, pues Él vio nuestra incapacidad, que nosotros, por nosotros mismos, jamás podíamos llegar a esto. Como decía el apóstol Pablo, te dije en Efesios 2, y Él os dio vida estando ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a ponernos de pie, hermano. Fuimos alcanzados, Pablo nos enseña en el texto, entonces fuimos alcanzados por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, y la obtenemos por medio de la fe. Amén. Siempre fue la fe, siempre salvó la fe. Aquellos que tenían que matar el cordero y con la sangre pintar alrededor de las puertas y ventanas, tuvieron que creerle a Dios y obedecer a Dios. Amén. Aquellos que estaban vagando, caminando en el desierto y eran mordidos, la muerte lo había alcanzado, tuvieron que mirar, ¿sí?, la solución de Dios a través de la fe. Creer que Dios era suficiente para dar nueva vida. Amén. Así también Dios requiere lo mismo para nosotros hoy. Que miremos a Jesús como suficiente Salvador. Amén. Amén. Porque verdaderamente Él lo es. Él es suficiente. Amén. Amén. Y todo esto lo recibimos entonces a través de la fe. Recibimos la justicia de Dios a través de la fe. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Señor, gracias por esta maravillosa obra que hiciste con tu Hijo allí en la cruz, Señor. Amén. Gracias por estos textos preciosos que estamos leyendo de la carta a los romanos, Señor. Amén. Son capítulos muy difíciles, Señor, de poder estar con gozo delante de ellos, Señor. Son palabras muy duras en las cuales tú revelas, Señor, cuán mal estamos, Señor. En cuánta decadencia, Señor, estamos delante de ti. Pero también, Señor, tú nos enseñas que hay un Salvador, que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, Dios mío, por esta maravillosa obra que hiciste con tu Hijo, Señor, allí en la cruz. Obra a través de la cual, Señor, tú nos libraste de la condenación eterna, Dios. Es por eso, Señor, que hoy como tu iglesia y tu pueblo estamos contentos, alegres, agradecidos, Dios, por tanto bien recibido, por esta gracia recibida, porque tú nos has hecho comprender, nos enseña que fue de pura gracia, Señor, que tú nos salvaste. No hay mérito ninguno en nuestra salvación, no hay merecimiento alguno de nuestra parte, Señor, sino que es todo, Señor, obra tuya, Señor, de amor y de gracia a través de la fe en tu Hijo, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, obrando en su interior, en su mente y su corazón, para que puedan comprender, Señor, estas verdades eternas a través de las cuales tú salvas, Señor, las generaciones de la humanidad, Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.